¿Por qué Checo Pérez pasó de brillar a decepcionar en la Fórmula 1 2022? Este es el encabezado de un artículo que ha publicado el medio español motorsport.com la semana pasada. El editor de dicho artículo, si bien tiene puntos muy válidos al decir que Pérez ha tenido una drástica caída de resultados en la segunda mitad del campeonato y que ha quedado 11 segundos de media por detrás de Verstappen en las 12 carreras que ambos han cruzado la línea de meta, creo que no ha mirado lo suficiente los últimos grandes premios disputados. En el artículo se menciona que Checo, a diferencia de Hamilton, Sainz y su propio compañero de equipo, él no pudo hacer una buena remontada en el Gran Premio de Monza, en donde todos ellos también tuvieron penalizaciones. Al mismo tiempo, hace referencia a que Verstappen hizo un trompo en el Gran Premio de Hungría y aún así pudo ganar la carrera, mientras que el piloto mexicano no lo consiguió. Pero lo que no mencionan es que en Monza, Checo en realidad tuvo que remontar desde el último lugar hasta la sexta posición, porque en la vuelta número 8 los frenos de su auto se sobrecalentaron y tuvo que ingresar a boxes. Y en Hungría, si no hubiese sido gracias a que Checo hizo su labor de coequipero, Max Verstappen habría perdido la posición no solo contra Leclerc, sino hasta con George Russell, y esto fue clave para que el neerlandés ganase la carrera. Sumado a este artículo, ya que Sergio no ha logrado subirse al podio más que una vez en las últimas 6 carreras, Helmut Marko ha estado en pláticas con Nyck de Vries para que llegue a la organización de Red Bull. Pero, ¿en realidad el desempeño de Checo ha sido tan malo como para encender las alarmas? Desde el Gran Premio de Canadá, el mismo piloto mexicano reveló que ya no se sentía cómodo con el RB18 como al principio de la temporada, alejándose entre 4 y 6 décimas de su compañero en tandas de clasificación. Y sí, Checo normalmente no destaca los sábados, sino que más bien podríamos decir que configura el auto para tener un buen ritmo de carrera el domingo. Sin embargo, tan solo en la segunda fecha de este año en Arabia Saudí, lo vimos conquistando la pole position con casi 2 décimas y media más rápido que Verstappen. Además, en Mónaco y Azerbaiyán, Checo también consiguió quedar por encima del neerlandés. En esta gráfica vemos con los puntos verdes las veces que el mexicano ha sido más rápido que Max en clasificación. Observamos que a excepción de España, durante la primera mitad del año ambos pilotos estaban muy equilibrados, e incluso en este punto se veía que Pérez podría crear una tendencia de tiempos más rápidos a su favor. Pero entonces, ¿qué sucedió? Bueno, después del Gran Premio de Mónaco, Jos Verstappen, papá del actual campeón del mundo, notó esta tendencia y fue cuando prácticamente le exigió a Red Bull que hicieran algo al respecto. Fue así que para Azerbaiyán el equipo austriaco trajo algunas mejoras significativas al RB18. Y si bien Checo superó a Max en la clasificación, vimos que en carrera el mexicano sufrió demasiado con la degradación de los neumáticos, cosa que curiosamente no ocurrió con Verstappen. Pero el punto de inflexión, que incluso lo podemos ver en la gráfica, fue en el Gran Premio de Canadá, donde directamente el tapatío admitió que el desarrollo del auto se estaba alejando mucho de su estilo de conducción. Red Bull sufría de sobrepeso, teniendo posiblemente el auto más pesado de la parrilla a inicios del año. Así que con las continuas mejoras que el equipo implementaba en el RB18, también se veía cómo el auto parecía favorecer más a Verstappen. Es bien sabido que ambos pilotos tienen un estilo de conducción muy distinto. Max apuesta a un eje delantero que no tenga subviraje, importándole poco lo que suceda en las ruedas traseras, pero Checo se siente más cómodo con un eje trasero bien plantado en el suelo, cosa que según mis observaciones le permite realizar la increíble administración de neumáticos que todos conocemos. Sin embargo, el desarrollo del auto se ha enfocado más en la parte frontal que en la parte trasera, cosa que explicaría por qué en las últimas carreras sufre más con la degradación que Max y por qué lo hemos visto cometer errores que no eran comunes en él. Algunos expertos analistas aseguran que hoy en día Red Bull ha solucionado el problema del peso y que incluso ahora tienen que colocar lastres para llegar a los 798 kilogramos mínimos que debe pesar el auto por reglamento. Dichos analistas indican que el peso de estos lastres se coloca de tal forma que le dé más aplomo a la parte delantera, de nuevo, ignorando por completo el estilo de conducción de Checo. Y posiblemente en este punto muchos podrían decir que esto no es cierto y que simplemente Sergio no ha sabido adaptarse como lo ha hecho Max, ya que tanto el piloto mexicano como el jefe del equipo, Christian Horner, durante mucho tiempo han dicho que el desarrollo del RB18 no se hace pensando en dar favoritismos, pero personalmente pienso que estas declaraciones las hacen para guardar las buenas apariencias por el bien del equipo. Y si aún así no me crees, el mismísimo Helmut Marko dijo lo siguiente: a Max le encanta un coche que realmente muerda al frente, pero al principio de la temporada el coche tenía más subviraje. Con un auto que encaja mejor a Max, el factor Verstappen se pone de manifiesto una vez más. Cuando tienes un piloto tan excepcional, es importante usar todo el potencial. Como resultado, es posible que Pérez haya vuelto a lo normal. Con esto, durante el Gran Premio de Bélgica, Helmut nos daba a entender que en efecto, el coche era diseñado a gusto y complacencia del piloto neerlandés.
Además, en la previa del Gran Premio de Italia, Horner finalmente reveló que Checo tiene un auto completamente diferente porque le instalaron un nuevo fondo para hacer pruebas, un piso que al parecer no ha funcionado porque lo hace ser mucho más lento. Cosa que incluso podemos ver en la gráfica, en donde en las últimas 4 carreras es entre 7 y 9 décimas más lento a una vuelta, pero con este pequeño análisis ya conocemos la razón de esto. Otro punto discutible del artículo es que menciona que el desempeño mostrado por el tapatío es similar al obtenido por pilotos anteriormente degradados de Red Bull como Albon, Gasly o Kvyat, cuyos resultados no eran lo suficientemente satisfactorios para la escudería. Sin embargo, me tomé la libertad de analizar las temporadas de cada piloto mencionado con Red Bull para comparar los resultados con los de Checo Pérez. Empezando por la cantidad de puntos hechos por cada uno, vemos que de los 4, Checo es el que más puntos ha hecho, pero obviamente se debe a que tiene más grandes premios corridos con Red Bull, así que si sacamos el promedio de puntos por carrera, aún así el mexicano sigue a la cabeza. Daniel Kvyat hizo 5 puntos por carrera, Pierre Gasly subió el promedio a 5.25, Alex Albon destacó con 6.9, pero Sergio destaca con 10.5 puntos promedio por carrera. Quiere decir que si ponemos estas cifras en porcentaje, vemos que Checo tiene un 34% mejor rendimiento que Alex Albon y es 50% mejor que Pierre Gasly o Daniel Kvyat. De hecho, algo que me sorprendió bastante es que el rendimiento de Gasly solo fue 3% mejor que el del piloto ruso Kvyat, cosa que explicaría la decisión de degradarlo al entonces Toro Rosso. Y ok, posiblemente muchos comiencen a decir que esta comparación no es del todo justa porque Checo ha tenido más tiempo en la escudería para adaptarse al monoplaza. Así que también hice la siguiente comparativa. Pierre Gasly fue el piloto que menos duró con el equipo con un total de 12 carreras, así que si vemos las primeras 12 actuaciones de los 4 pilotos, Sergio se sigue llevando el primer puesto con 8.6 puntos promedio por carrera, seguido de Albon, el propio Gasly y Daniel Kvyat. Ahora comparamos las primeras 23 carreras, que es lo que el piloto ruso duró con Red Bull. Checo sigue en la punta con 8.2 puntos por carrera, seguido de Albon y Kvyat en último. Después, comparamos los primeros 26 eventos, que fue la cantidad de carreras que Albon estuvo con el equipo, y de igual forma, Pérez sigue teniendo mejor aprovechamiento que todos. Lo anterior son datos cuantitativos, datos que se pueden medir y que incluso puedes verificar tú mismo en caso de que no confíes en estas gráficas, pero también quiero hablarles del aspecto cualitativo, esas cosas que de alguna manera le dan el valor agregado a Checo Pérez. Y es que si todavía crees que el mexicano ha tenido mucho tiempo para adaptarse al monoplaza, velo de esta manera. En 2021 llegó a un equipo donde el coche que pilotaría era completamente ajeno a su estilo de manejo, con un ángulo de rey tan elevado que parecía que la parte trasera del auto estaba flotada y por ende era muy inestable. Pero aún así, Checo pudo domar esa máquina. Ahora en 2022, con un cambio radical en la filosofía de diseño de los monoplazas, Sergio tuvo que adaptarse una vez más al estilo de conducción muy diferente al del año pasado y parecía que nuevamente estaba domando el RB18. Sin embargo, a partir del Gran Premio de Canadá se vio claramente cómo un auto que era muy neutro para ambos pilotos terminó siendo modificado para beneficiar a Max. Esto quiere decir que ahora Checo debe adaptarse nuevamente a un RB18 que es notablemente muy diferente al que vimos al inicio de esta temporada, que en resumen nos muestra que el tapatío básicamente ha tenido que pasar por 3 grandes periodos de adaptación. El tercer punto que quiero discutir en este artículo es que el redactor no solo pone en tela de juicio la capacidad del piloto, sino que además cuestiona si es que Checo es lo suficientemente bueno como para ser segundo piloto de Red Bull. Y como lo dije al principio del video, Pérez le salvó la carrera a su compañero en el Gran Premio de Hungría. El año pasado también le ayudó a conseguir su primer título mundial y además este año ha sido el conejillo de indias del equipo, al ser el elegido para montar un piso completamente diferente al de Max, que le ha estado restando valiosas décimas de tiempo. Todo esto siendo confirmado por el mismo Christian Horner. Así que si eso no es cumplir con las tareas de segundo piloto, no entiendo qué es lo que los periodistas quieren de Checo Pérez. Si todavía existen dudas sobre si el diseño del RB18 está enfocado en Max Verstappen, esto fue lo que dijo Mark Schurter, ex piloto de Fórmula 1 entre 1979 y 1986. Max tiene la influencia de que el coche se desarrolle en su dirección. Si se queja de que el coche supira, harán todo lo posible por eliminar ese supiraje. No importa lo que diga Pérez, ya lo hemos visto. Cuando el coche supiraba, Pérez conducía al mismo nivel que Max. En Baku, por ejemplo, estuvieron al mismo nivel. Pérez fue incluso más rápido en la mayor parte del tiempo.
El piloto de Guadalajara recientemente en una entrevista para Fox Sports confirmó que efectivamente el desarrollo del RB18 se ha alejado mucho de su comodidad y estilo de manejo, pero que ha estado trabajando para encontrar el setup indicado para volver a tener un buen rendimiento como el de principio de temporada. Checo dijo que ahora no importaba si conseguía el segundo lugar en el campeonato de pilotos o no, que lo importante era encontrar el balance perfecto con su monoplaza. Muchas personas tacharon de mediocre este comentario, pero creo que en realidad es todo lo contrario. Pérez conoce sus propias capacidades y se sabe suficientemente capaz para pelear por un título de pilotos. Fuera de eso, no hay nada más que le importe al mexicano. Es por ello que prefiere cerrar esta temporada con un auto bien equilibrado para en el 2023, en donde no habrán más cambios, llegue fuerte desde la primera carrera. Paul Walsh, jefe técnico de Red Bull, ha dicho que Checo no tiene muchas opciones, porque como el RB18 está tan enfocado en dar estabilidad en la parte frontal, cualquier puesta a punto que Sergio quiera intentar para darle un poco más de aplomo al eje trasero solo resultará en una pérdida de rendimiento. Por lo que a mi parecer, creo que Checo necesita imitar el estilo de conducción de Max, como lo hizo el año pasado con el RB16B. Aunque las cosas en estas últimas carreras luzcan muy complicadas para el piloto mexicano, en el Gran Premio de Italia, aunque el resultado no se haya dado como se esperaba, parece que al final de la carrera estaba bastante satisfecho con lo que había conseguido, haciéndome pensar que es posible que en un par de semanas lo veamos de vuelta más seguido en el podio. Además, él mismo dijo que no es la primera vez que se encuentra en situaciones como esta, y sin embargo ha salido adelante. Checo es bastante prudente con lo que dice ante la prensa, así que por eso creo que podemos confiar en un gran cierre de temporada de su parte. Por otro lado, quiero darles mi opinión sobre Red Bull, y es que este año se vio más claro que nunca que todo el equipo trabaja para Max Verstappen, de ello no queda duda. Esto es entendible porque posiblemente sea uno de los mejores pilotos en la historia de la Fórmula 1. La escudería apostó por él desde muy pequeño y les ha dado resultados. El año pasado por fin se pudo coronar campeón y este año ha mostrado una superioridad impresionante sobre el resto de la parrilla. Esta campaña Red Bull volverá a ganar no solo el Mundial de Pilotos, sino también el de Constructores después de una sequía de casi una década. Y esto no es solo gracias a Max, sino también a Checo Pérez, porque sin él, el campeonato estaría muchísimo más apretado, dejando menos margen para experimentar con nuevos diseños en el monoplaza. En 2022 les ha resultado la estrategia de enfocarse en un solo piloto. Pero si para el 2023 quieren seguir manteniendo el campeonato de constructores, no pueden seguir haciendo esto. Ya vimos que Mercedes se ha logrado recuperar, y si Ferrari no cometiese tantos errores, posiblemente el curso de esta temporada sería completamente diferente. Desde mi punto de vista, muchos le exigen mejores resultados a Pérez porque piensan que tienen el coche más rápido de la parrilla, pero eso no es cierto. La F175 posiblemente sí lo sea. Lo que tiene Checo es el auto más rápido que Red Bull ha diseñado para Max Verstappen hasta el día de hoy, y aún así, el tapatío está peleando por los primeros puestos en el campeonato. ¿Crees que Sergio Pérez en realidad está decepcionando como dice la prensa europea? Déjame en los comentarios qué opinas al respecto, y si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a F1 for Dummies. Yo soy Luigi y nos vemos en la próxima.